Estar en este lugar con tanta responsabilidad, pero sobre todo con un corazón sencillo, en el cual yo deseo que el Señor use este corazón, esta mente y esta boca como un vaso, como un instrumento para que hoy Dios le hable a usted. Amén. Y creemos que el Espíritu de Dios es el que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y yo quiero compartirle pues de lo mucho que he aprendido en esta iglesia, y le felicito que usted está aquí, porque Dios lo ha traído a este lugar porque usted necesita estar aquí, ¿sí? Con estos pastores que tenemos, que Dios ha puesto, esos son los pastores que usted necesita para crecer. Amén. Y yo siempre voy a compartir cada vez que esté en el púlpito que Dios me dio una maestría, porque la vida tiene una escuela. Amén. La iglesia es la escuela de la vida, y en Cristo vamos pasando por materias, y en una de ellas yo tuve una maestría que es reconocer el hombre que Dios ha puesto en esta tierra para tu crecimiento. Y sabe, lejos de usted enojarse acerca de que hay un líder, debería estar agradecido para con Dios, los líderes, los hombres y las mujeres de Dios, porque en la misericordia de Dios de vernos como las ovejas, nos vio sin pastor, y Él se dolió, y Él dijo: no es posible, yo pondré un pastor que reúna todas mis ovejas, las lleve a pastos, los mejores pastos, y las cuide, las protege de los lobos, los alimente. Amén. Así es de que esa es la misericordia de Dios. Amén. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Estaba yo estudiando por la mañana. Vamos a ir a Mateo 4:12. Dios habla hoy. Amén. Y quiero pedirles si hacemos una oración primeramente para que Dios nos ayude. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Mira a todas estas personas que han venido aquí. Padre, tú les has llamado porque les amas, porque quieres llevarlas a lugares más altos de los cuales ahora pueden ver, a un lugar que ni siquiera se imaginen, porque tú nos has llamado a la grandeza. Y aquí estamos, Señor. Quizá al vernos al espejo vemos una imagen pasajera, pero tú nos ves conforme tu palabra. Enséñanos conforme tu palabra y ayúdanos a entender estas palabras tan hermosas. Enséñanos tus revelaciones frescas por medio de tu Santo Espíritu, que traerán un rompimiento a nuestra mente, que está muchas veces limitada por lo que hemos aprendido en el mundo. Transfiérenos conocimiento, rompe las ataduras. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí, Mateo 4:12. Creo que hay un título, no sé si tiene un título, Elías, ahí más atrás. No, creo que no, ¿verdad? Bueno, 4:12. Déjenme hallarlo en mi Biblia porque la computadora es más rápida que yo. Sí, yo en mi Biblia tengo un título que dice: Jesús comienza su obra. Y dice, en Dios habla hoy, dice: cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Capernaum, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Y mire esta porción tan hermosa, dice: tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos.
el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Aquí vamos a ver algunas diferencias, pero quiero leerlo ahora desde el 15 en Palabra de Dios para Todos. Dice así: tierras de Zabulón y de Neftalí a la orilla del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de gente extranjera. Esa gente vive en la oscuridad, pero han visto una gran luz. Una luz ha brillado para ellos que viven en una tierra oscura como la muerte. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar, diga conmigo, comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Y yo quiero que veamos algo muy interesante. Había una profecía de estas dos ciudades. Decía que estas dos ciudades se encontraban en una situación caótica: oscuridad, muerte. Pero que la profecía decía que a estas ciudades les iba a resplandecer la luz. La luz iba a llegar a ellas. ¿Y quién es esa luz? Esa luz es Jesucristo. Cuando Jesús viene a estos poblados, sucedió algo muy interesante que leímos aquí. Dice que comenzó a anunciar. Amén. Hay otras versiones y dicen diferentes. Una dice anunciar, otra dice proclamar, y en otra encontramos que Él comienza a decir. Vimos un título que dice: Jesús comienza su obra. Su obra era hablar, lanzar la palabra, proclamar, porque las palabras de Jesús no son cualquier palabra. Hemos estado aprendiendo con Pastor Saúl que Jesús es la palabra de Dios, la palabra que hace una diferencia muy grande. Aquí vemos, si pudiéramos ver de manera paralela, Génesis 1:1, podemos ir allí. Yo decía, esto se parece como que a Génesis. Bueno, no tan así en lo paralelo, Elías, espera. Ahí está, gracias. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No sé si pueden ver ese patrón. Hasta que Dios habló. Cuando Dios comenzó a dar órdenes al universo y a todo lo que existe, dice, lo primero fue: y dijo sea la luz, porque eso es lo primero que debe llegar al ser humano. Entonces ahora quiero que vea, estamos viendo a Neftalí, estamos viendo, perdón, a Capernaum, ya me estoy trayendo otro nombre, y estamos viendo, no, sí, Neftalí y Capernaum. Estamos viendo estos poblados que estaban en la oscuridad. Esto representa la vida del ser humano antes de que llegue Jesús a la vida. Pero quiero que vea también la importancia de usted. Y muchos decimos, somos cristianos y ya nos relajamos. Pero si vimos más adelante, Jesús comenzó abriendo: cambien su manera de pensar. Y bueno, yo sé que he predicado mucho de esto, pero es que es algo muy necesario para la iglesia, porque si olvidamos esto y no nos detenemos de recibir palabra, de entenderla, de escucharla, de estudiarla, la oscuridad comienza a llegar otra vez. O hay oscuridad porque la oscuridad se relaciona con la falta de conocimiento. Usted recibe a Jesús de Nazaret, usted es salvo, pero usted necesita que esta palabra transforme su manera de vivir.
Pero lo primero que sucede es que la palabra trae luz a su mente. Porque aquí es donde se generan todas las acciones, todas mis decisiones. Si yo carezco de palabra, yo no voy a entender la voluntad de Dios en mi vida. Y esto es muy grave, porque entonces voy a hacer decisiones alejadas de la voluntad de Dios, las cuales me van a meter en una situación muy terrible, muy peligrosa. Entonces esta es la necesidad que Jesús decía aquí: necesitan cambiar su manera de pensar y de vivir. ¿Cómo? Con esta palabra. Amén. Déjenme tomar un poquito de agua. Saben, no sé si han escuchado un dicho que dice: cada cabeza es un mundo. Es bien famoso, ¿verdad? Y yo me puse así como a meditar. Dije, a ver, este dicho, cada cabeza es un mundo, y la usamos mucho, ¿verdad? Esa frase, porque lo que queremos decir es de que cada quien interpreta la vida a su manera, porque para unas personas es buena una cosa y para otras no, pero sin embargo nos respetamos, porque decimos cada cabeza es un mundo. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. De hecho, cada una de las cabezas que están aquí no deberían de ser un mundo diferente. La Biblia dice que todos debemos de tener el mismo pensar y el mismo sentir. ¿Por qué? Porque a medida que va recibiendo la palabra, todos vamos llegando, ¿sí?, a un solo sentir, a una sola manera de pensar, que es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:16. Aquí vemos que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Juan 14:6. Y es que encontramos mucha gente que dice: esto es verdadero, o para mí esto es la verdad, no sé para ti, tú qué pienses. Otros dicen, bueno, pues cada quien tiene derecho de pensar lo que quiera. Pero regresemos a ver lo que la palabra de Dios dice. Jesús estableció de una manera contundente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay nadie que pueda venir al Padre sino solo por medio de mí. Jesús es el único camino al Padre. También hay otro dicho que dicen: todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Uy, eso sí lo oímos, pero no es cierto. No todos los caminos llevan a Dios. Quizá todos los caminos lleven a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Yo le estaba compartiendo a una señora muy humilde que va a la casa a vendernos agua de coco, bien rica. Y yo comencé a hablar, uno empieza a sondear, ¿no? A ver dónde andan, qué creen, si son muy duros o a lo mejor tienen necesidad de la palabra. Y yo recuerdo que esto me dijo la señora: pues todas las religiones enseñan lo mismo, todas nos llevan a Dios. Y dije, bueno, pues se la voy a soltar a ver qué reacción tiene. Y yo le dije: señora, no, eso no es verdad. No todas las religiones, cada quien su camino, no nos van a llevar a Dios. Le dije, la Biblia dice que Jesús es el camino. Y ella abrió los ojos. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que ella aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Le dije, así es de que no acepte cualquier religión. E incluso le dije, ¿tiene Biblia? Sí, tengo una Biblia, que la del mundo, ¿cómo se llama? Bueno, hay una Biblia bien rara. Le dije, ¿sabe qué? También le voy a regalar una Biblia. Amén. ¿Sabe? La Biblia habla de diferentes tipos de mente. Y yo estaba viendo, nunca me había fijado. La Biblia habla, por ejemplo, de la mente entenebrecida, que es la mente que está en oscuridad, o mente embotada. Eso está en Efesios 4:18. Y estamos viendo los tipos de mente ausentes de la palabra de Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Puedes ponerme traducción lenguaje actual? Aquí agárrense porque dice más lenguaje mexicano, español y actual. Dice, son gente ignorante y terca. Ay, jole. A ver, pónganse el casco, que no entienden nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Fíjense qué tremendo está esto. Yo quiero que volvamos a leer. Son gente ignorante y terca que no entiende nada, por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron la importancia de oír el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Esa es la necesidad de escuchar cómo debemos vivir. Bueno, aquí lo está diciendo como un hecho, pero nosotros estamos aprendiendo a vivir. Amén. En 2 Corintios 3:14, una mente cerrada. Decía el obispo Saúl, a lo único que le tengo miedo es a una mente cerrada. Vamos a ver esta versión. Dice, ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. ¿Y cómo se quita este velo? Aquí nos dice la palabra, solo Cristo puede ayudarlos a entender. Y aquí está hablando acerca de las religiones. Las ideas religiosas, eso es lo que hacen, poner un velo. Y solo Cristo puede hacer posible que este velo sea retirado. Amén. Efesios 4:17. Traducción lenguaje actual. Dice así: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Hijo. Y esto es muy interesante, porque hay mucha gente que se dice cristiana, pero no conoce a Dios. Esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Dice que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Vamos a ver cómo viven los que no conocen a Dios. Ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Algo que tenemos que entender, que necesitamos la verdad. Nosotros no podemos producir la verdad. Es algo que debemos de recibir. Es algo que debemos de adquirir. Y aquí estamos viendo que una persona sin la palabra de Dios es una persona que va a vivir de acuerdo a sus tontas ideas. Porque sin palabra, sin el Espíritu de Dios, no podemos encontrar la verdad. Necesitamos desesperadamente esa palabra. Amén. Dice, son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Amén. Pues hasta aquí, bueno, solamente he hablado las mentes que están ausentes de la palabra, pero aquí vemos que a partir de que Él comenzó a enseñar y anunciar, de hecho esta es su obra, dice que Él iba a todos los lugares enseñando, anunciando. ¿A dónde Él iba? Hablando la palabra y la gente siendo transformada. Amén.
Saben, la mente es una de las áreas más descuidadas del ser humano. Y hemos visto unos casos, y bueno, yo creo que todos nos hemos sorprendido en la vida y nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de la sabiduría de Dios. Lo vemos en nuestras consecuencias, en las caídas feas que tenemos, en las malas decisiones que tomamos, cómo afectan a los demás. Es donde vemos que estamos ignorando algo de Dios. Digo, no, esa es la manera en que responden los cristianos, pero los que no, le echan la culpa a Dios. Ni lo buscan, ni lo quieren conocer, y aparte de todo, Él tiene la culpa de lo que les pasa. Pero cuando usted vea que algo está mal en su vida, usted tiene que reconocer que lo que necesita es conocer algo que le hace falta acerca de Dios. Amén. La mente decide lo que cree por medio de la repetición. Este es un principio. Fíjese qué interesante. Jesús lo sabía. Por eso iba a todos los lugares enseñando y anunciando, enseñando y anunciando. Porque la mente decide lo que cree por medio de la repetición. Proverbios 22:6. Y voy a entrar un poquito a hablar acerca de los hijos. Pues yo tengo 4, así es de que necesito estudiar acerca de lo que la Biblia dice acerca de los hijos. Y ese es un versículo hermoso. Dice que eduques a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Los niños necesitan repetición. Y Deuteronomio 11:18 nos explica de una manera más, en palabra de Dios para todos, más exacta de cómo se debe de llevar esa repetición. Y no solo para los niños, también para nosotros. Dice así: por tanto, ¿es palabra de Dios para todos? Por tanto, tengan siempre presentes mis mandamientos, átenlos en sus manos como recordatorio, llévelos en su frente como una marca, enséñeselos a sus hijos, hábleles de ellos cuando estén, ¿en dónde? ¿En casa? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Y dónde más? Yo hoy puse a mi hijo de aprendérselo. Dije, a ver, ¿dónde tengo que repetirte la palabra de Dios? Entonces vamos a aprenderlo, otra vez vamos a decirlos. 4 veces decía el hermano Terry Mize. 4 veces, sí, 4 veces. Y entonces nos dijo, no, desde donde dice cuándo debe ser. Enséñenle a sus hijos, hábleles a ellos cuando estén, ¿en dónde? En casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Entonces, si usted tiene hijos, tome nota. Tenemos que alcanzar esta meta. Amén. Y ahora tenemos la tecnología. Entonces yo lo que hago, yo tengo la Biblia en cassette, entonces la pongo. Pero al inicio estoy procurando que leamos desde un versículo hasta un capítulo, que sea al menos lo primero que oímos. Sí, los niños y yo. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, a veces el día está muy difícil, hay muchas actividades, pero es necesario. ¿Sabe? Hay una frase que me vino hace días en una de las conferencias y estábamos platicando con Alejandra y la hermana Pamela, y yo le dije, yo claramente escuché una frase y la anoté, y dice así: el conocimiento del Altísimo tiene que llenar la mente de los niños antes que el criterio del mundo los llene. Están tan bombardeados, necesitamos avanzar, adelantarnos, apurarnos, alcanzar a todo este bombardeo y dejarlos atrás, hablándoles la palabra, leyéndoselas, enseñándoselas. Y hasta se me está ocurriendo hacer hasta pulseras, ya vimos ahí. Dice que te las pongas, amárratelas ahí en las manos, que estén delante de ti. Dios te va a dar ideas. Si las tienes que escribir, si eres bueno para hacer rótulos, pon algo bonito en tu casa con la palabra de Dios. Muchos hermanos lo han hecho y es necesario tenerla frente a nuestros ojos. La única manera como puedes cambiar tu vida es cambiando tu mente. Y la única manera de cambiar tu mente es cambiando lo que escuchas.
Así es de que te voy a hablar ahora un poquito acerca del poder que hay en el oír. Amén. ¿Saben? Los pecadores no llegarán a ser salvos a menos que escuchen el mensaje de salvación. Esa es la importancia del oír. La gente será prosperada hasta que escuchen sobre los principios de prosperidad en su palabra. Entonces, hay mucha gente que recibe al Señor y nunca más se vuelve a parar a una iglesia. Están ajenos de las promesas, en bancarrota, en oscuridad. Los enfermos son sanados cuando escuchan el mensaje de fe sobre sanidad. ¿Sabe? A veces creemos que sabemos todo acerca de la sanidad, pero cada vez que viene alguien y nos predica de sanidad, aprendemos algo nuevo. Cómo pararnos en fe contra la enfermedad. Porque a veces dejamos de hablar a favor de la sanidad, que creemos que Él ya nos sanó, y aún hacer cosas por encima de lo que sentimos. Pero a mí me encanta cuando alguien está predicando de sanidad, algo se levanta dentro de nosotros que te permite estar en pie y no aceptar la enfermedad y el padecimiento en tu vida ni en la vida de los tuyos. Amén. Y también la repetición. Lo que escuchas repetidamente terminarás creyéndolo. La ley básica del aprendizaje es la repetición. ¿Saben? Hay un dato muy curioso. Debes oír algo 16 veces antes de creerlo realmente. ¿Está usted viendo eso? Necesitas escuchar algo 16 veces antes de creerlo realmente. Ahora comprende por qué a veces el mismo tema, porque a la hora del problemón ni nos acordamos qué teníamos que hacer. ¿Sabe? Yo a veces sí necesito poner un CD y volverlo a oír, hacer anotaciones, volverlo a oír. Oiga, conózcase a sí mismo. Sepa qué es lo que necesita. Acuérdese de la escuela. ¿Sabe? Hay gente que es buenísima para estudiar, ¿verdad? O más bien que a la primera entiende todo y no necesita ni repasar. Pero hay que saber cómo somos. Yo sí necesitaba ponerme ahí, escribir y repetir y memorizar. Hasta me grababa en un aparatito que tenía para los exámenes y yo misma me escuchaba, porque sé que así funciono yo. Y muchas veces oímos el mensaje, ni siquiera compramos el CD, no anotamos las citas bíblicas y a la hora que queremos saber algo del matrimonio no sabemos. A la hora que queremos saber algo acerca del temor no sabemos. Damos gracias a Dios por la tecnología. Si usted quiere volver a escuchar las predicaciones, está la página de internet. Hay CDs, hay muchos libros. Amén. Lleva tiempo absorber un mensaje. Jesús enseñó las mismas verdades una y otra vez. Una y otra vez. Algo que continúas escuchando está decidiendo lo que sigues creyendo. Pero asegúrate que sea la verdad. Amén. La fe viene por el oír. Eso lo vemos en Romanos 10:17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Pues para que alguien pueda oír el mensaje tiene que haber otro que le hable de Cristo. ¿Esa es la que dije yo? Wow, a ver, otra vez esa norma la sabía. ¿Qué es? ¿Palabra de Dios para todos? ¿Sí? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Pues para que alguien pueda oír el mensaje tiene que haber otro que le hable de Cristo. Wow, eso está hermoso. Y eso me recuerda a Romanos 10, donde dice, ¿cómo pues invocarán? A ver si me ayudas, pero no vas a, Reina Valera. Ajá. Más arriba. Aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Traducción lenguaje actual ahí en Romanos 10:18. A ver, desde el 17. Ese es. Así que las personas llegan a confiar en Dios, ¿hasta cuándo? ¿Están viendo eso? La gente va a confiar en Dios hasta que oigan el mensaje, hasta que oigan el evangelio. Porque la gente no va a buscar a Dios si no saben de Él. Amén. No pueden confiar en alguien que nunca, no saben lo que hace, no saben qué dijo. Por eso les he dicho, bueno, cuando compartimos con las mujeres, por eso la gente termina yendo a los brujos. Por eso la gente termina yendo a los astrólogos. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo si no saben de Él? ¿Cómo si no saben lo que Él puede hacer por nosotros? Amén. ¿Sabe? Así como la fe viene por el oír, la duda viene por el oír. Aguas, ¿a quién está escuchando? ¿Qué está escuchando? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto está en 1 Corintios 15:33. La duda entra por medio de amistades erróneas y por conocidos que hablan a tu vida. 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Sabe? La duda es contagiosa. Usted necesita rodearse de gente que tenga más fe que usted. Que cuando usted entra así en pánico, le den sus buenas cachetadas para que reaccione. Pero no solo las cachetadas acompañadas de palabra. ¿Saben? Un tiempo que las crisis nerviosas me daban terriblemente, que no podía ni comer y bueno, me ponían súper mal. Yo nunca olvido que hubo un momento muy especial de oración y Priscila me dijo una palabra que a lo mejor no se acuerda. Me acuerdo que ese día me abrazó y me dijo: Daisy, tú no estás enferma. Y yo así: tú estás sana. Eso es una mentira del diablo. Y ¿sabe? Eso que estaba en mi vida se fue, porque yo comencé a analizar y dije, porque muchas veces adoptamos esas cosas terribles y decimos: pues es que estoy enfermo, o bueno, es que no sé, me quisiera una pastilla para que se me quitara lo que siento, este temor. ¿Sabe? Son cosas espirituales que aún siendo cristianos muchos viven aún en oscuridad, y la oscuridad es terrible. Por eso necesitamos que esta luz alumbre. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmo 119. No vamos a ir ahí, pero me acordé de ese salmo. ¿Estamos aprendiendo algo? Proverbios 12:15. Dice: el tonto está seguro de que hace lo correcto, el sabio hace caso del consejo. La palabra de Dios es un espejo. Yo no estoy aquí echándole a nadie, pero usted ha hecho esos test de las revistas, ¿verdad? Que nos encantaban cuando éramos adolescentes. Espero que nomás cuando éramos adolescentes, esos test que te hacen muchas preguntas y al final te sale pues cuál es tu problema, o bueno, el resultado, y que si tienes tantos aciertos. Así es la palabra de Dios, te hace un test. Y esto es muy interesante porque muchas veces nosotros defendemos nuestras tontas ideas. No dicen amén, pero
hasta a mí me ha pasado. Pero sabe, dice el sabio hace caso del consejo. Y muchas veces caminamos fuera de la voluntad de Dios por dos situaciones. Una, porque ignoramos la voluntad de Dios, o porque no queremos ajustarnos a la voluntad de Dios. Pero no hay de otra. Si tú caminas en la voluntad de Dios, vas a obtener bendición tras bendición, protección. Y eso está en Romanos 12:2. Y sabe, yo traje un montón de citas porque vamos a llenarnos de la palabra. Amén. Creo, no la traigo anotada, pero déjame ver si te la dije bien. No, sí, esa es. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable y todo lo perfecto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuáles son las razones por las cuales más vamos a consejería? Porque queremos saber qué es lo que Dios quiere en la situación en la que estamos. Y eso está genial. ¿Sabe por qué? Porque quizás si no tenemos bastante conocimiento, pero usted tiene temor de Dios, usted va a acercarse a alguien que le pueda instruir, y usted va a traer delante de la mesa una situación, y usted va a decir, ¿sabe qué? En mi corazón está hacer la voluntad de Dios, pero no tengo la sabiduría. Ayúdeme. ¿Qué hago en esta situación? Y eso es maravilloso. Por eso empecé esta predicación hablándole de los hombres y las mujeres que Dios ha puesto para usted, para su beneficio. Benefíciese pues de ellos. ¿Por qué sigue sufriendo? ¿Por qué sigue haciendo malas decisiones? Dios puso para esto los líderes. Una es nuestra responsabilidad definitivamente, pero cuando usted ya no encuentra la puerta, usted necesita un buen consejo. Amén. Y sabe, le digo, yo en un tiempo lo único que hacía era protestar en contra de lo que el pastor decía, O sea, yo lo entiendo si es que usted está ahí. O sea, yo cada vez que él decía algo acerca de mi vida personal, yo ya estaba así sacando las uñas. No, nadie se mete en mi vida. Y eso no es otra cosa que inmadurez, que egoísmo, que ignorancia. Y recuerdo que el pastor Ernesto me dijo, Daisy, tienes a tu suegro, está cerca de ti, es tu líder espiritual, es tu padre espiritual y tiene gran sabiduría. ¿Por qué no te beneficias de lo que él tiene? Y oiga, gracias a Dios por esas buenas amistades que uno tiene. Porque entonces dije, bueno, sí es cierto, en vez de estar yendo contra la corriente, mejor me voy fluyendo con la bendición que Dios puso al lado de mí. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero yo me pregunto si realmente usted dice lo mismo que Pablo. ¿Realmente no ignora las maquinaciones del enemigo? ¿Sabe? Pablo decía esto porque él tenía un gran conocimiento y conocía a Dios de una manera tremenda. Pero yo sí me he preguntado, ¿realmente no ignoro las maquinaciones del enemigo? ¿Sabe? Muchas veces como ovejas no vemos o no discernimos que el enemigo está atacando o está acechando. Pero para eso son los pastores. En los pastores que cuidan las ovejitas de verdad, ellos tienen una habilidad para saber cuando hay un enemigo cerca. Y no solo eso, él está capacitado para hacer huir al enemigo. Y si éste aún así se atreviera a acercarse, él tiene la manera de destrozarlo. Esta es la función de un hombre de Dios en su vida. Amén. Bueno, espero que si usted no sabía esto, se empiece a beneficiar. Estas son pequeñas perlas. ¿Sabe? Mucha gente se ha ido de las iglesias ofendidos porque el pastor les dio una instrucción. Esa es una maquinación del enemigo, la ofensa. Porque no vemos más allá. Decía la canción de la ovejita, es que el pastor solo me quiere por mi lana. Pues sí, ¿verdad? Solo por mi lana, decía, no me quiere dejar ir a aquellos pastos que se ven tan bonitos.
Sin embargo, él quería evitarle, porque lo que no sabía la oveja, bueno, yo tengo hijos, veo las canciones infantiles de la Biblia. Lo que no sabía esta ovejita es que esos pastos tan hermosos que se veían era simplemente el vestuario de un lobo. Los pastos eran de plástico, por eso se veían bien brillosos. Entonces a mí todo eso me pone a pensar que eso no sucede realmente. Como ovejas, por eso necesitamos que alguien más nos enseñe, que alguien más nos guíe. Jesús es el pastor principal. Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Físicamente Él no está aquí, pero Él puso a personas donde el Espíritu de Dios habita. Y sabe, no se haga usted como María, la hermana de Moisés, que dice, pues si Dios también me puede hablar a mí, ¿por qué voy a tener que ir allá con Moisés a que me hable? Y el Señor se molestó y Él dijo, yo puse a Moisés y voy a hablar por Moisés. Si yo quisiera, hablaría por otros, pero para eso puse a Moisés. Así es de que a María le dio lepra. Eso es lo que Dios me habló cuando yo resistí a mi pastor, y yo no quiero que eso a usted le pase. Y bueno, acuérdese, el consejo es aprender sin sufrir tanto, pero usted decide finalmente. Amén. Cuando esté cansado de las caídas, de los golpes, entonces acérquese a un líder y dígale como el hijo pródigo le dijo a su padre, hazme como un hijo tuyo, fórmame. Amén. Bueno, espero que, bueno, se me hizo un poquito el tiempo, yo puedo seguir, ¿no? Pero esto es muy importante para la iglesia, porque yo sé que hay mucha gente que tiene poco viniendo y tanto se van a encontrar con gente que les hable mal de la iglesia, y quiero que sepan que esa es otra maquinación del enemigo. Al enemigo no le conviene que usted esté cerca de su pastor. Yo en medio de mis crisis nerviosas que me daban, en esas locuras terribles, había una luz allá en el camino que me decía, tu respuesta está detrás de tu pastor. Y yo lo menos que quería era ir con mi pastor. Bueno, pues le digo, cada quien decide cómo aprender. Y ya hasta que de veras traía el agua hasta el cuello, dije, voy a ir a hablar con mi pastor. Y oiga, siempre se los comento, mi vida dio un giro tremendo. Amén. Entonces, se lo digo y se lo comparto porque un día estuve en el grupo de los que resisten. Yo sé que es estar ahí, sé que es ofenderse, sé que es ser bien sentido. Créame, Dios está trabajando conmigo todavía en esa área, pero oiga, ya llevo caminado un gran, ¿qué puedo decir? Tramo, pero yo veo mucha gente que todavía está ahí, pero por eso estoy aquí, para compartirle y que crezca. Algo que decía Pastor Ana, si te regañan, si te ofendes, si te pones triste, sacúdete el polvo, levántate y sigue adelante. Pero bueno, hay unos que nos cuesta más. Pero si tú eres aventado y quieres realmente bendiciones para ti, levántate, sacúdete el polvo, sánate las pedradas, porque sí duele que te digan muchas veces tus verdades. Pero es hasta entonces donde tú vas a crecer. Amén. Bueno, espero que usted haya recibido mucho de lo cual necesitaba realmente. Le voy a invitar que se ponga de pie y quiero animarle, porque yo sé que llegan momentos donde el enemigo te pregunta, ¿crees que todo lo que estás haciendo es bueno? Y muchos van a decir, yo lo he pasado, yo lo he vivido. ¿Crees que esto vale la pena? Eso de ser cristiano, de ir a la iglesia. A todos les va a llegar esa vocecita. Espántala. Mantente firme. Una de las frases que me ha ayudado a salir adelante cada día es, yo no vivo por lo que siento, yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo.
Pero si tu fe no es fuerte y no ha crecido por falta de la palabra, necesitas crecer, porque vas a vivir por lo que crees. Ese es el fundamento de la vida. Llénate de palabra, llénate de la palabra de Dios, y Dios se encargará de llenar tu vida. Amén. Aleluya. Quisiera ver si el grupo de alabanza nos puede ayudar con un canto más. Ya estamos terminando y vamos a orar primero por nuestros diezmos y ofrendas. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú suples nuestras necesidades. Padre, tu presencia en nosotros se manifiesta día a día, y queremos darte gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Tú tienes cuidado de nosotros, tú quieres que caminemos de victoria en victoria, por eso nos estás revelando tu palabra, por eso hablaste, por eso llenaste un libro con todo lo que hay en tu corazón para nuestra vida. Padre, queremos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido de manera grande y aún vienen más bendiciones. Por eso damos, porque sabemos que de ti viene toda bendición. Así es de que decimos traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa.